¿Sabías que hubo un año en la historia en el que literalmente el sol dejó de brillar? Y que ese año no fue 2020, ni la Edad Media, ni una guerra mundial, sino el año 536 después de Cristo. Parece ficción, pero es historia real. Un año en el que el cielo se oscureció por completo, las cosechas murieron, el hambre azotó al mundo, y luego llegó algo peor: la muerte. Imagínate despertar cada mañana sin saber si verás el sol, ver cómo tus cultivos se pudren sin razón aparente, escuchar los llantos de los niños porque no hay comida, y luego escuchar los gritos de dolor cuando la plaga llega a tu ciudad. Este no es un documental cualquiera, ni una historia inventada para asustarte. Es la crónica de un evento global olvidado por siglos, pero que marcó para siempre el destino de la humanidad. En este video vas a descubrir qué pasó realmente en 536 a.C., por qué científicos y arqueólogos lo llaman el peor año para vivir en la historia, cómo un solo evento natural pudo desencadenar hambruna, caos y muerte en todo el mundo conocido. Y lo más importante, ¿qué nos enseña esto hoy, en tiempos de pandemias y cambio climático? Así que, si te gustan las historias que te dejan pensando horas después, si quieres entender cómo civilizaciones enteras pueden colapsar por algo tan simple como una erupción volcánica, entonces no te vayas a ningún lado, porque esta es la historia que nadie te contó, pero que todos deberían conocer. Dale play, comparte el video y suscríbete si quieres seguir explorando historias que van más allá de los libros de texto. Y recuerda, no es ficción, es historia. Imagínate por un momento vivir en el siglo VI después de Cristo. Es el año 535. Todo parece normal. Las calles de Constantinopla huelen a especias, el comercio florece y el emperador Justiniano I sueña con reconstruir el antiguo esplendor de Roma. En China, las dinastías luchan por controlar vastos territorios. En Irlanda, monjes copian manuscritos bajo la luz de velas. En Teotihuacán, miles de personas suben las escalinatas de sus pirámides en ofrenda al sol, pero nadie lo sabe aún. Algo terrible se avecina, y no viene de ejércitos invasores ni de guerras sangrientas. Viene del cielo. En algún lugar remoto, tal vez en Islandia o en América Central, un volcán entra en erupción con una violencia inaudita. No hay cámaras, no hay satélites, pero millones de toneladas de ceniza y dióxido de azufre son lanzadas a la atmósfera superior. Este evento, invisible para la mayoría, marcará el destino de civilizaciones enteras. La nube comienza a expandirse, rodeando el planeta poco a poco, como un velo mortuorio extendiéndose sobre el sol. Y así, sin ruido, sin advertencia, comienza el fin. Es primavera de 536 tetis dentis Cristo, cuando el cielo empieza a cambiar. Al principio solo es una ligera disminución de la luz solar, pero pronto el sol brilla tan débilmente que parece estar cubierto por una tela gris. Un testigo de la época, Procopio de Cesarea, escribiría: «El sol dio señales de muerte, brillaba solo un cuarto de hora al día, y ese resplandor era rojizo, como si estuviera ensangrentado». ¿Qué podía significar esto? ¿Una maldición divina? ¿El fin de los días? No llueve ácida, no caen cenizas visibles sobre los tejados, ni cubren los campos. Pero algo extraño ocurre en el aire. La gente lo llama niebla seca, aunque no moja, aunque no desaparece con el calor del día. Es como si el cielo estuviera lleno de polvo invisible que filtra la luz solar, como un filtro espeso que no permite que los rayos lleguen a la tierra con fuerza. Las sombras empiezan a desaparecer. ¿Alguna vez has visto un día sin sombra? Pues eso es exactamente lo que sucede. El sol está allí, pero sus rayos no marcan presencia. La atmósfera se vuelve pesada.
cargada de partículas microscópicas que viajan kilómetros, cruzando montañas y mares, extendiendo oscuridad donde antes había luz. Y esto no dura días, ni semanas, ni meses. El verano nunca llega. En lugar de calor, llueve. Mucho. El frío se mete en los huesos, los ríos se desbordan, las cosechas se pudren en los campos y el suelo, empapado, ya no puede recibir nuevas semillas. En Europa, Asia e incluso partes de América, las temperaturas globales bajan entre 2 degrees y 3 degrees, una caída brutal para la época. Algunos inviernos son tan extremos que los animales domésticos mueren congelados. Los granjeros miran al cielo con impotencia, preguntándose qué han hecho para merecer esto. Pero no hay respuesta, solo frío y hambre. Pronto, mucha hambre. Con los cultivos arruinados, los mercados se vacían, el trigo escasea, el pan, símbolo de vida, desaparece de las mesas. En Constantinopla, el precio del grano sube tanto que solo los ricos pueden comer. En Irlanda, los anales registran años de hambre negra. En China, miles de personas abandonan sus hogares buscando comida. Y mientras tanto, en lugares como Escandinavia, los registros arqueológicos muestran una disminución drástica en el consumo de carne, señal de malnutrición generalizada. El hambre no distingue clases, reinos o creencias. Llega silenciosa, cruel y devastadora, y cuando el vientre duele por días, la civilización empieza a tambalearse. Cuando el hambre golpea, el orden social comienza a fracturarse. En pueblos pequeños, vecinos pelean por migajas. En ciudades grandes, los pobres saquean bodegas y mercados. Las autoridades locales, abrumadas por la crisis, pierden control. ¿Cómo mantener el orden cuando todos tienen miedo de morir de hambre? Las calles de Roma, Atenas y otras ciudades antiguas, antes llenas de vida, ahora están llenas de susurros de desesperanza. No hay leyes que puedan detener al hambre, y así, lentamente, el viejo mundo comienza a romperse por dentro. En Constantinopla, el corazón del Imperio bizantino, el desastre cobra forma en las calles. Justiniano I, emperador ambicioso y obsesionado con restaurar el esplendor de Roma, enfrenta una crisis que ni sus ejércitos ni su oro pueden resolver. Las arcas imperiales están vacías por las guerras contra los persas y los vándalos. La hambruna azota a la población, especialmente a los más pobres. Mientras el emperador sigue construyendo monumentos como la imponente Basílica de Santa Sofía, miles de personas mueren de hambre o enfermedades. El descontento crece entre los ciudadanos y las protestas comienzan a tomar forma. ¿Cómo puede un hombre gobernar un mundo que ya no responde a sus leyes? En medio de esta tormenta algo peor se avecina, algo que ningún rey, general o sacerdote podrá detener. Mientras en el sur del continente los mercados se vacían y las ciudades ardían en caos, al norte, en tierras frías y boscosas, otro drama se desarrollaba en silencio. En Escandinavia, donde el sol ya no brillaba con fuerza, el clima extremo golpeó con brutalidad. Los registros arqueológicos muestran cómo durante estos años muchos asentamientos fueron abandonados. No hay evidencia de nuevas construcciones, ni siquiera de entierros ceremoniales. Es como si la vida misma hubiera desaparecido. Algunos estudios sugieren que estas condiciones climáticas extremas pudieron influir en mitos posteriores, como el Fimbulwinter, un invierno de 3 años que precedería al Ragnarok, el fin del mundo según la mitología nórdica. ¿Sería acaso este invierno real el origen de esa leyenda? A miles de kilómetros de Europa, en el vasto territorio chino, también el cielo se oscurecía. Las crónicas imperiales registraron nieves inusuales en verano, ríos que se helaban sin motivo aparente, y cultivos que simplemente no llegaban a madurar.
En el sur del país, donde el arroz era el alimento básico, la escasez provocó disturbios. Las familias abandonaban sus tierras buscando refugio, y el gobierno local luchaba por mantener el orden. Era como si el equilibrio cósmico, tan importante en la filosofía china, hubiera sido roto. ¿Acaso los emperadores habían perdido el mandato del cielo? ¿Era esto una señal de decadencia divina? Nadie lo sabía, pero el miedo se extendía igual que en Occidente. No todo quedó confinado al viejo mundo. Estudios recientes sugieren que civilizaciones como Teotihuacán, en lo que hoy es México, también enfrentaron cambios climáticos drásticos. Análisis de sedimentos y restos arqueológicos indican sequías prolongadas, disminución de la producción agrícola y posibles conflictos sociales. Aunque no tenemos textos escritos de esta época en Mesoamérica, sí hay indicios de abandono de centros urbanos y reestructuración social. ¿Podría haber sido este evento global uno de los factores que llevaron al declive de ciertas civilizaciones precolombinas? Quizá no lo sepamos nunca con certeza, pero las pistas están ahí, esperando a ser descifradas. Pensar que después de tantos meses de oscuridad, hambre y muerte, el mundo podría recuperarse sería un error. Porque en el año 541 d.C., justo cuando algunos empezaban a respirar, llegó algo aún peor, la plaga. Surgió primero en Egipto, luego se extendió a Palestina, Siria y finalmente llegó a Constantinopla. Era una enfermedad desconocida, terrible, que atacaba con fiebres altas, bubones en la piel y una muerte rápida e inevitable. Se trataba de la Yersinia pestis, la misma bacteria que causaría siglos después la peste negra, pero esta vez venía acompañada del debilitamiento de una población ya diezmada por el hambre y el frío. En Constantinopla, hasta 5.000 personas morían al día. El miedo se convirtió en pánico. El orden social colapsó. Y así, el año más oscuro de la humanidad dio paso a una década aún más sombría. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo dar sentido a un sol que no brilla, a cosechas que mueren sin razón, a ciudades llenas de cadáveres amontonados? Para millones de personas en ese tiempo, la única respuesta posible era divina. En monasterios europeos, los escribas anotaban con temor que el cielo había sido herido y que Dios castigaba a la humanidad. En Constantinopla, sacerdotes predicaban que el fin del mundo estaba cerca. El poeta griego Agatías describió aquellos días como si el sol hubiera perdido su alma. Brillaba sin calor, sin luz verdadera, como un reflejo débil de sí mismo. Algunos pensaron que era el apocalipsis, otros que era el castigo por los pecados del hombre. Pero fuera cual fuera la creencia, una cosa quedó clara: el miedo se convirtió en parte del desastre, porque cuando la razón falla, solo queda el terror. Cuando finalmente el cielo volvió a brillar, nada fue igual. Las civilizaciones habían cambiado. En Europa, el colapso demográfico abrió espacio para nuevas tribus y reinos que aprovecharon la debilidad del poder imperial. En Bizancio, Justiniano luchó por mantener su sueño de restaurar Roma, pero ya no tenía ejércitos fuertes ni recursos suficientes. La peste siguió cobrando vidas durante décadas. En Escandinavia, las migraciones forzadas por el hambre pudieron haber sembrado las bases de futuras expansiones vikingas, y en China el desgaste social contribuyó al fin de dinastías antiguas. Todo esto desde un solo evento, una erupción volcánica que nadie vio venir, un solo año, 536 d.C., que cambió para siempre el rumbo de la historia humana. Durante siglos, estos eventos fueron ignorados o simplemente tomados como leyendas oscuras del pasado. Pero en el siglo XXI, la ciencia nos devolvió la memoria.
Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida revelaron partículas de azufre y ceniza datadas exactamente en el año 536. La dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles, mostró cómo las plantas dejaron de crecer normalmente durante años. Estudios interdisciplinarios confirmaron que todo lo que los cronistas antiguos escribieron era real. No eran metáforas, no eran exageraciones. Era la verdad de un mundo que por primera vez en la historia conocida enfrentó una catástrofe global. Y gracias a esta investigación, hoy podemos decir 536 d.C., Cristo fue sin duda el año más oscuro de la humanidad. Hoy 536 d.C. es mucho más que una fecha en un libro de historia. Es una advertencia, una prueba de que incluso en nuestros mejores momentos, la naturaleza puede cambiarlo todo. ¿Qué nos enseña esta historia? Que somos más frágiles de lo que creemos, que un solo evento climático puede desencadenar hambrunas, enfermedades y caos social, que el progreso humano puede detenerse de un día para otro. Y quizás, lo más importante, que debemos estar preparados, porque aunque ahora vivimos rodeados de tecnología, redes sociales y satélites, seguimos dependiendo del clima, de los cultivos y de la estabilidad de sistemas que damos por sentado. Así que la próxima vez que escuches hablar de cambio climático, de pandemias o de crisis globales, recuerda, hace más de 1500 años el mundo ya pasó por algo muy similar y sobrevivió, pero no sin pagar un precio terrible. ¿Te das cuenta ahora por qué le llaman el peor año para vivir en la historia de la humanidad? No fue una guerra, no fue una revolución, fue algo mucho más poderoso, algo contra lo que ni los reyes, ni los ejércitos, ni siquiera los dioses podían hacer nada. La naturaleza, un solo evento, una erupción volcánica, desencadenó una cadena de desastres que cambió el rumbo del mundo. Y lo peor no es solo lo que pasó entonces, es que podría volver a pasar. Hoy vivimos rodeados de tecnología, satélites y redes sociales, pero seguimos dependiendo del clima, de los cultivos, de sistemas frágiles que damos por sentado. Y mientras miramos hacia el futuro, tratando de construir ciudades inteligentes y colonizar otros planetas, tal vez deberíamos voltear a ver el pasado, porque 536 d.C. no fue solo un año oscuro, fue una advertencia, una que nadie escuchó hasta ahora. Así que si esta historia te hizo pensar, si te impactó, o simplemente si quieres seguir descubriendo esos capítulos ocultos de la historia que nadie más cuenta, no olvides darle like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también ame las historias que realmente importan. Porque esto no es solo historia antigua, es una lección para hoy y quizás para nuestro futuro. ¿Quieres más historias como esta? Déjame un comentario abajo. ¿Qué otro evento histórico crees que debería explorar en mi próximo video? Y recuerda, la historia no es aburrida, solo necesitas saber cómo contarla.